Guate Íntegra nace en el año 2017 con el ambicioso propósito de impulsar a más guatemaltecos a ser actores y no solo espectadores en la construcción de una Guatemala más transparente. Desde entonces hemos seguido adaptándonos para seguir aportando a la cultura de legalidad en nuestro país. Esto a través de nuevas estrategias que generan una mayor incidencia para tener un impacto positivo en el desarrollo, la competitividad y el fortalecimiento institucional de Guatemala. Guate Íntegra abarca una red en el sector privado comprometido a la transparencia, la integridad y el fomento de la cultura de legalidad en el país. Tenemos 4 grandes audiencias que nos permiten alcanzar nuestro ambicioso propósito: niños, jóvenes, empresas y sector público. A través de 3 ejes de trabajo: formación, incidencia y concientización, contamos con 12 aliados estratégicos que aportan a nuestro programa y nos permiten ejecutar grandes proyectos. 5 años de trabajo que han impactado a todas las audiencias y nos sentimos orgullosos de los resultados. Más de 7,000 colaboradores han sido pasados por nuestras distintas ediciones de nuestro programa empresarial anticorrupción. Más de 14,000 jóvenes formados en valores. Más de 71 empresas han pasado por nuestro programa de formación. 19 organizaciones atraviesan el proceso de certificación anticorrupción Guate Íntegra, basado en los más altos estándares internacionales de la ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Antisoborno. Desde Guate Íntegra contamos con grandes productos que ponemos a la disposición de la ciudadanía para promover el activo más valioso, la integridad. Lo invitamos a formar parte activa de nuestro programa para promover un actuar ético, legal y transparente. Súmese a nuestro propósito de convertirse en un actor y no solo en espectador en la construcción de una Guatemala más transparente.
Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión complementaria, un espacio en el que se busca fortalecer nuestra formación integral a través del diálogo y de la reflexión. El día de hoy abordaremos un tema fundamental para la convivencia en sociedad como los valores cívicos. En un mundo donde enfrentamos constantemente retos sociales, es imprescindible recordar y aplicar principios como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la participación ciudadana. Estos valores no solo nos definen como personas, sino que también nos unen como una comunidad. Los invitamos a participar a través del chat, colocando sus dudas o comentarios, y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. A lo largo de esta charla tendremos la oportunidad de analizar cómo estos valores influyen en nuestra decisión diarias y cómo nuestras acciones podemos contribuir a una sociedad más justa. Para guiarnos en esta importante reflexión, hoy nos acompaña Cristina Walter, quien cuenta con una sólida experiencia en el área de la formación educativa y ética. Krista Walter es una politóloga egresada del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM. Actualmente es presidenta del Movimiento Cívico Nacional, una asociación civil que promueve los valores para la consolidación de una república en Guatemala. También profesora catedrática universitaria y autora de diversas columnas de opinión pública. Así que sin más preámbulos, le cedemos la palabra a la licenciada Krista Walter. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Para mí un gusto poder estar con ustedes en esta sesión y creo que podemos iniciar y les voy a compartir mi pantalla porque pues nos va a guiar también una presentación a lo largo de este tiempo que vamos a estar juntos, así que creo que pues ya se ve. Entonces, nada, hoy lo que vamos a explorar va a ser por qué importan, cómo podemos vivirlos en nuestro día a día como ciudadanos activos, responsables y comprometidos, pues todos estos valores cívicos que creo que siempre decimos que Guatemala necesita más ciudadanía, pero ¿cómo empezamos? Quizás esa es una duda que siempre nos queda de, bueno, todos estamos de acuerdo en que si cada uno de nosotros pone lo que siempre decimos, nuestro granito de arena, podemos lograr un cambio. Pero en realidad, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo podemos iniciarlo? Que quizá es lo que nos queda la duda o que no estamos muy seguros. Entonces, yo quiero que hoy pues ustedes se vayan sabiendo que eso pues también empieza con valores. Em, Así que para el tiempo que vamos a estar juntos, les decía, me gustaría que podamos definir tal vez los objetivos de esta sesión o de nuestra conversación, porque la verdad, a mí me encantaría que ustedes sean también participativos. Si no es abriendo su micrófono, pues que puedan escribir ahí en el chat y yo leo todos sus comentarios o algunas preguntas. Entonces, como esto espero que pueda ser una conversación, lo primero que me gustaría es que podamos definir, pues, qué son los valores cívicos, ¿cierto? Segundo, que podamos identificar los más importantes para una convivencia pacífica, pero también una convivencia bastante em, democrática. Y tercero, pues vamos a reflexionar un poco sobre cómo estos valores contribuyen a una mejor ciudadanía. Y como último, vamos a ver cómo podemos vivirlos de una manera concreta, ya con ejemplos prácticos y acciones em, sencillas. Si les parece bien, entonces podemos iniciar con estos 4 puntos que van a ser nuestra guía para todo el tiempo. Y me gustaría iniciar preguntándoles a ustedes. O sea, el tema general de todo esto son valores cívicos. Pero antes de que yo les dé una definición o yo les dé ejemplos de ello, quizá si pueden poner ahí en el chat, cuando ustedes escuchan valores cívicos, ¿qué es lo primerito que se les viene a la mente? Puede ser una frase, puede ser una persona, una palabra, otro concepto. ¿Qué es lo que se les viene a la mente?
Si quieren, lo pueden escribir ahí en el chat y yo voy leyendo algunas de sus respuestas. A ver, respeto, pilar social, alguien más pone ética, em, códigos de conducta propios, también valores éticos y morales que rigen a un ciudadano, muy bien, principios, por lo que un ciudadano se debe regir para vivir con plenitud en el país, me encanta, principios, valores que nos forman socialmente como ciudadanos, ok, ok. Ya ven, sabemos algo de esto, ya lo intuimos, no es como que si vamos a partir de cero, entonces eso me encanta. A ver, voy a leer algunos más que están colocando acá. Participación ciudadana, involucrarse en acciones que promueven el bien común, como el voluntariado o la participación política. A la S me encanta, me encanta. Conductas sociales, exacto, también. Vale, entonces después de haber leído algunos de esos comentarios, como les digo, no es como que si estamos empezando de cero o no tenemos ninguna concepción de lo que vamos a hablar hoy. Creo que vamos por un muy buen camino y es que cuando hablamos de valores cívicos, a mí me gusta mucho traer a colación algunas reflexiones de diferentes autores o profesores o personas con mucha legitimidad y trayectoria que han hablado de esto. Y muchos enfatizan que la educación cívica o el civismo es parte esencial, pues, de esto que vamos a ver, de los valores cívicos. Porque, a ver, ustedes pueden ver ahí lo que tenemos que es la definición que nos da la RAE, ¿verdad? Es ese comportamiento respetuoso de un ciudadano hacia, pues, las normas de convivencia. Que cuidemos las instituciones y los intereses de la patria. Pero yo creo que a veces como que ese tipo de definiciones como que se quedan muy cortas, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que nosotros entendamos como valores cívicos todos esos principios, todas esas normas que rigen pues nuestro comportamiento como ciudadanos en una sociedad y que también promueven la convivencia pacífica. Algunos de ustedes puso ahí el respeto, pues sí, también regulan o rigen pues ese respeto mutuo que tiene que haber entre nosotros y el bienestar que nos gustaría que sea generalizado. Es decir, que son muy, muy importantes para mantener una sociedad que ve hacia futuro, que va hacia adelante, que es justa, donde cada uno de nosotros podamos decidir el y perjudicar a otros, ¿verdad? Y que nos sintamos valorados y respetados por eso. ¿Y cuál es la importancia de estos valores o de este civismo? Es que, uno, ya lo dijimos, podemos coexistir de una manera pacífica. Nadie me va a estar diciendo o queriendo coartar la manera en la que yo vivo o yo haciéndole algo malo a otra persona, atentando contra su vida o ese tipo de cosas, ¿verdad? Los valores cívicos también nos ayudan a fortalecer de alguna manera las instituciones porque promueven que haya una participación activa y responsable en diferentes procesos y también pues tejen la unidad y la cooperación desde las comunidades más pequeñas, desde las familias hasta el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, el lugar donde nos juntamos con más amigos y así, ¿verdad? En nuestro municipio, nuestro departamento, finalmente el país. Entonces, em, podemos quedar con eso. Yo creo que une muy bien diferentes palabras claves, perdón, que ustedes mencionaron ahí en el chat, que son principios y normas que rigen cómo actuamos nosotros los ciudadanos, pero también promueven pues esa convivencia que deberíamos de tener. Y miren, yo creo que no solo son esa base para vivir en paz, en libertad y con respeto, pero algunos de ustedes ponían acá como que la palabra ética. Y yo creo que es algo que vemos constantemente o que es el punto de
pues estos encuentros o de estos espacios es que podamos actuar con ética y sin valores cívicos. No puede haber una ciudadanía ética, ¿verdad? Solo hay entonces individuos que están desconectados, que no tienen un objetivo en común, que lo que prima es entonces el egoísmo. Entonces, lo que queremos es que esta ética pues también nos ayude, nos guíe, ¿cierto? Para poder poner en práctica esos valores. Em, a ver, ustedes pueden ver acá una lista de valores para una ciudadanía que es responsable. Si quieren, pónganme ahí en el chat si ustedes consideran que hay uno que va por encima de todos estos o si creen que todos tienen el mismo peso. A ver, vamos a crear un poquito de debate. ¿Creen que hay uno que sea más importante que otro ahí? Quizá alguien piensa que la ética, como está ahí número uno, es el más importante, o quizá alguien piensa que la justicia, oh, miren, justo, alguien puso justicia, alguien más dice, creo que todos tienen el mismo peso, pero para mí falta el respeto, ok. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Justicia. Considero que la transparencia, uno complementa al otro, más transparencia, más justicia, no son más importantes uno que otros o se necesita más, depende de la sociedad. Eso está interesante, muy bien. Pues nada, yo les traía estos 10 valores que considero que son muy esenciales para poder ejercer, una ciudadanía pues auténtica. No vamos a ir uno por uno porque creo que la mayoría ya lo sabemos acá, pero em, viendo esta lista es importantísimo. ¿Cómo se vería una sociedad donde no le pusiéramos atención a estos valores? Y creo que no nos lo tenemos que imaginar tanto, sino que a veces lo vemos en nuestro día a día. A veces vemos injusticias, a veces vemos que no hay un compromiso para algún objetivo que tengamos en el trabajo o no hay tolerancia en el tráfico, por ejemplo, o empatía. Em, Quizá vemos también mucha desconexión en algunos grupos de jóvenes que dicen, no, hombre, la participación activa, ¿para qué? Si a mí qué me importa lo que pasa en política, lo que pasa en el país y demás. Entonces, yo creo que cuando vemos esta lista, y estoy de acuerdo, ¿quién lo decía? Alguien por acá lo decía, em, que quizá acá hace falta alguno, hará falta el de respeto. Y estoy en total acuerdo en que muchos de estos se complementan unos con otros. Em, pero quizá em, dándole la importancia a ese valor, al de respeto, es que, a ver, podemos respetar a los demás promoviendo la tolerancia o la comprensión del uno al otro. Imagínense, o sea, lo importante que es escuchar atentamente cuando alguien más se está exponiendo en el trabajo, en la universidad, en el colegio, nos ha pasado, em, porque esa persona pues le debemos nuestra atención porque está presentando, está hablando, ¿verdad? Em, Quizá a veces no vamos a estar de acuerdo en todos los puntos de vista, pero el respeto en al menos escuchar lo que tiene que decir. O imagínense la responsabilidad de cumplir con las tareas que tenemos en el trabajo, en nuestra casa o con cualquier otro compromiso, pues a tiempo. O el de la justicia que mencionaban un montón de, bueno, cómo podemos apoyar iniciativas que generan oportunidades para más personas, dado que tengo el tiempo, algunos recursos para poder ayudar, ¿verdad? Y miren, ustedes ven acá todos estos valores, pero yo agregaba otro que es el de, pues, la civilidad, que a mí me gusta mucho mencionarlo porque quizá no es muy conocido, pero la civilidad
jala un poquito de varios de estos valores, en el sentido de que civilidad a muchas personas les puede sonar como parecido a otras palabras, como civilizado, civilización y así, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en una persona civilizada, pensamos en alguien que o es educada, que tiene buenos modales y tal. Pero civilidad no necesariamente se refiere a eso. Civilidad es esa condición o ese valor en el cual nosotros tratamos a las demás personas no solo con respeto, sino que como nos gustaría que nos traten a nosotros. No por ser egoístas, no por querer ser el centro de atención o algo por el estilo, sino porque reconocemos la dignidad que hay en todas las personas. Así que no importa si estoy subiéndome en la parada del bus, decirle buenos días a la persona que está manejando el bus. Buenos días a las personas que me encuentro en el elevador para subir a un edificio. Pero también eso es un ejemplo de civilidad, pero no sé. Otro ejemplo podría ser cuando vamos en el transporte público y se sube una persona mayor. ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra cabeza? Es como, bueno, si yo estoy sentada, pues darle el espacio a esa persona. Si veo que alguien más está sentado, esperaría que esa persona también le dé o le ceda su espacio pues a una viejita o a un viejito, ¿verdad? Alguien mayor, o a una persona embarazada, una mujer embarazada. Así que no solo se trata de como tener buenos modales o ser amables con otras personas, pero reconocer la dignidad que hay en cada uno de nosotros y por eso tratarnos con respeto, tratarnos como nos gustaría que nos traten a nosotros. Así que quería compartir con ustedes ese valor, por eso lo tenía ahí separado. A mí me gusta muchísimo, muchísimo recordar sobre la civilidad, porque a veces pienso que con uno estar viendo el teléfono, caminando así, a veces se nos olvida o estamos muy inmersos en cosas materiales y demás. Entonces, retomar la civilidad creo que es algo muy, muy importante. Acá, a ver, Denia ponía un comentario que asocia civilidad, perdón, con cortesía, respeto, cumplimiento de normas sociales y buscar el bienestar de la sociedad. También cumplir con nuestros deberes ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Me gusta mucho esa reflexión. Pero también, pues, quería hablar con ustedes que tenemos todos esos valores cívicos. Hablamos de civilidad, hablamos de cómo nos ayuda a tener un mejor comportamiento hacia afuera o con otras personas. Pero eso implica que lo vamos a hacer, que estamos obligados a hacerlo todo el tiempo, que si no hay nadie, no tenemos que, pues, valorar, valga la redundancia, esos principios o esos valores que acabamos de ver, o podemos incluir acá un componente de la libertad que tenemos cada uno de nosotros en, a ver, interiorizarlos y ser conscientes de que queremos utilizarlos, queremos vivir esos valores, pero también ser responsables, porque cuando hablamos de valores cívicos, cuando hablamos de civismo, es esencial tener en mente o tener en cuenta este componente de libertad. ¿Por qué? Se los mencionaba un poquito anteriormente. Qué mejor que podamos vivir en un lugar donde cada quien pueda decidir lo que quiere hacer con su vida. Eso sí, sin afectar a las demás personas, sin transgredir estos valores o estos principios que hemos visto con anterioridad. Pero esa libertad también implica muchísima responsabilidad y a veces se confunde la libertad con libertinaje, hacer lo que yo quiera sin que haya consecuencias, y ya, es lo que yo quiera, eso es libertad. Pero a ver, no necesariamente. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita dos conceptos de libertad, cómo se pueden unir para hacer una tercera vía y por qué es tan importante que esté ligada a la responsabilidad. ¿Les parece bien? Ay, perdón.
Miren, yo les decía que a mí me gusta mucho traer a colación autores o profesores que hablan de esto. No sé si alguno de ustedes ha escuchado antes que hay diferentes conceptos de libertad y otras veces me ha tocado que me dicen, ¿cómo así que existen diferentes formas de ver la libertad? Pero sí, las hay. Em, y me gustaría contarles sobre estos dos conceptos. A ver, el de libertad positiva y libertad negativa. Cuando digo libertad positiva y libertad negativa, no me refiero a que una es buena y otra es mala, sino que ahora van a entender en qué sentido es negativa, por ejemplo, una de ellas. Pero si estudiamos nuestro comportamiento, la libertad que tenemos, la positiva es pues esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros para hacer algo. Es nuestra capacidad de autodominio, en el sentido de que nosotros somos libres en la medida en que somos dueños de nuestro destino. Entonces, la libertad positiva es cómo nosotros podemos tomar decisiones propias que dependen de nosotros mismos y de no de fuerzas externas, no es alguien más tomando esa decisión por nosotros, somos nosotros mismos tomándola. Eh, y esta, esta concepción de la libertad es muy comúnmente entendida como esa capacidad que tenemos de ser nuestros propios amos y no esclavos de nadie más, ¿verdad? Pero si vemos del otro lado, la libertad negativa no es que sea mala, repito, sino que es una libertad de. Esta libertad se refiere entonces a la ausencia de interferencias de afuera. Entonces somos libres en la medida en que nadie más puede interferir con nuestras actividades, porque esa interferencia podría ser considerada como coerción o que alguien nos está obligando a algo. Por lo tanto, cuando existe esa ausencia de coerción, significa que podemos actuar sin impedimentos, sin obstáculos. Entonces, como les decía, esa interferencia puede venir de otros individuos, de otros grupos de individuos, de personas que están cerca de nosotros, o incluso a veces esas interferencias pueden venir del gobierno, ¿verdad? Hay muchos países donde pues hay muchos impedimentos para que las personas sean libres y vienen no de sus vecinos, tal vez sí, pero vienen del poder estatal o del poder público. Entonces, este filósofo, Isaiah Berlin, él distinguía pues estas dos formas de libertad y ambas son importantes, pero en una, digamos, una ciudadanía que es fuerte no solo requiere que no la molesten, por ejemplo, que no tenga, o sea, que solo tenga libertad negativa. Está bien si no me molestan, nadie está interfiriendo conmigo. También necesito una parte de la libertad positiva, una parte de decidir actuar por sí mismos, por nosotros mismos, también de querer participar, decidir, influir y crear. Entonces yo les decía que cuando juntamos estos dos conceptos o estas dos dimensiones de la libertad, pues tenemos esta mezcla republicana eh, que ustedes vieron ahí en la introducción. Yo trabajo en una asociación que promueve precisamente estos principios. Y por eso me encanta contarles de este tipo de libertad, que es una mezcla en la cual pues es esa libertad como no dominación, porque la dimensión positiva de la libertad tiene esa capacidad de que actuemos por voluntad propia, pero también de esa otra dimensión negativa que vimos tiene la ausencia de, pues, una coacción o una coerción externa. Em, entonces, miren qué bonita esta frase. Una libertad republicana, como la explica este autor, es esa condición en la que viven ustedes o vivimos nosotros cuando estamos en presencia de otros, claro, porque nunca vamos a estar solos, no vivimos en una cueva o no vivimos en el espacio solos, eh, sino que vivimos en presencia de otros, pero significa que no estemos a merced de nadie. Entonces, pues Philip Pettit proponía esta tercera forma de ver la libertad
Em, y no es que solo baste que alguien no me esté molestando, que alguien se meta en mis asuntos, ni nada más, sino que necesita garantías de que pues nadie puede dominarnos, decirnos qué hacer de una manera arbitraria, de una manera con malicia. Cada quien tiene que respetar la libertad de los demás. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra con instituciones que lo garanticen, instituciones eh, pues de seguridad, instituciones legales que lo garanticen, con leyes claras, pero también con una ciudadanía que activamente vigila que esas instituciones funcionen. Em, y eso pues es vivir precisamente en una república, no es vivir así sin reglas, sin que nadie me diga nada, sino que ser parte de cómo garantizamos esa libertad. Y miren, acá está lo que les decía de ese componente de cómo la libertad y la responsabilidad están bastante unidas. Todo el mundo habla de libertad, pero la libertad tiene una hermana perdida que se llama responsabilidad. Mucha gente quiere libertad, pero quiere los beneficios de la libertad, pero sin los costos de la libertad, que el costo de la libertad es la responsabilidad. La libertad con responsabilidad no solo te permite estar mejor y vivir mejor, te permite ser mejor. A ver. Em, Todo el mundo habla de libertad. Ahí está. Y miren esta frase. Para ustedes, ¿qué tiene que ver entonces la libertad con la responsabilidad? Si quieren poner ahí en el chat, ¿cómo ustedes creen que ejercemos la libertad como ciudadanos responsables? Y que entienden también por ciudadanía responsable a partir de lo que ya hemos hablado esta última más o menos media hora. Voy leyendo lo que ustedes apunten acá en el chat, sus comentarios. A ver, nos me están viendo, a ver. A ver, ciudadano responsable es educación. Ok, muy bien, vamos a hablar de eso precisamente. También cuando decidimos lo que hacemos, pero aceptamos las consecuencias totalmente. Esa es la responsabilidad. Poder responder, nuestra habilidad de responder a las decisiones, a las acciones que tomamos. Em, Saber que existen límites dentro de nuestros actos autónomos, ¿sí? Muy bien. Responsabilidad es hacer lo que se debe, no lo que se quiere. Algunas veces sí, es así. Aceptar nuestros errores sin enojarnos. Muy bien. Ser libre implica ser responsable, no se trata de hacer, ajá, lo que uno quiera sin límites, sino de elegir con conciencia y asumir lo que esa elección conlleva. Exacto. También la ciudadanía responsable involucra el compromiso y la participación activa. No se vale criticar sin hacer nada. Eso es muy cierto. A veces nos pasa de que ay, vemos tantos problemas, tantas cosas que están pasando alrededor nuestro y obviamente que queremos no solo como hacer catarsis, pero se nos sale esa parte de, bueno, solo criticar lo que está pasando, pero no les pasa que a veces uno se queja, por ejemplo, del tráfico, de, a la madre, qué tráfico más horrible el que hay hoy para regresar a mi casa, me voy a hacer una hora y media, pero no nos ponemos a sentar que, o a dar cuenta, o a rendir cuentas de que nosotros también somos parte de ese tráfico, también somos parte de ese problema, que quizá no es unicausal, que es solo nuestra culpa, sino también de una planificación que debería de ser mejor, claramente, pero ¿cómo le hacemos para cambiar ese chip de va? Está bien criticar, pero también está bien
ser parte de la solución, cómo me pongo yo al servicio de los demás y de las personas alrededor mío para que busquemos una solución a esto, ¿verdad? Bueno, ahí está el comentario, si no ofrecemos soluciones somos parte del problema. En algunas ocasiones sí puede ser así, pero bueno, sigamos. Ya vamos casi por la mitad, pasamos un poquito de la mitad, pero también quería que habláramos, ya que vimos los valores cívicos, hablamos de la libertad, de la responsabilidad. Entonces, estos nos guían a, pues, cómo debería ser nuestro actuar como ciudadanos, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría que podamos conocer acá diferentes modelos de ciudadanía, porque, claro, podemos buscar ser mejores en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, donde estudiamos, con nuestra familia y demás, pero hay distintas formas de hacerlo. Entonces, veamos estos modelos de ciudadanía que existen. Vamos a ver 4, muy bien. El primero es ese modelo liberal, a ver, que pues tiene como centro al individuo y como valores fundamentales, pues también los derechos civiles. Es decir, acá, en esta concepción de ciudadanía, el individuo está por encima del bien común. Y la verdad es que fue más o menos después de la Segunda Guerra Mundial que en muchos de los países industrializados se consolidó pues este tipo de democracia, de este tipo de economía, donde se promovía muchísimo el individualismo. Y la cuestión es que eso llevó también a distintos procesos donde pues había esta concepción donde el individuo era el que tenía que prevalecer sobre el conjunto o el grupo de individuos. Después tenemos este otro modelo de ciudadanía. Este es por mi sesgo, ya vieron que me encantan las cosas republicanas, va a ser mi favorito, pero este modelo republicano de ciudadanía concibe acá a los ciudadanos como em, personas o alguien que participa activamente en la dirección, pues, del futuro de su sociedad a través no solo del debate, pero también en la elaboración de decisiones públicas. Y acá es donde em, se busca que las personas o los ciudadanos le den un giro creativo para ser parte de las decisiones públicas que se toman. Em, el ciudadano tiene que estar constantemente abierto a la posibilidad de participar en cómo se determinan los destinos de los recursos de su comunidad, a ser creativos y no solamente ser alguien que recibe derechos, es decir, recibo muchos servicios públicos, recibo el derecho a una ciudad limpia, a la salud, a la educación, al transporte o bienes distribuidos, pero no hago nada. Entonces, más que solo un recipiente de derechos y de bienes o de servicios, es alguien que activamente participa en, pues, definir ese futuro. A ver. Luego tenemos estos otros dos modelos. Tenemos el modelo comunitarista o una ciudadanía comunitarista, donde, como lo dice su nombre, se privilegia entonces a la comunidad sobre el individuo. Se ponen por delante, digamos, los diferentes vínculos de adhesión que hay a algún grupo, em, más allá de la libertad individual. Entonces queda por encima el bien común. em, Hace una crítica bastante fuerte, por ejemplo, a la modernidad, porque busca quedarse como en esa parte más pequeña o en esa parte más local, ¿verdad? Entonces todas las cosas nuevas, teorías, no son teorías, perdón, ¿cómo se dice? Todas estas nuevas modas, por así decirlo, como que lo ve con mucho recelo, prefiere que todo sea más local.
Pero por el otro lado tenemos este otro modelo de ciudadanía, que es la ciudadanía cosmopolita o global. Y en esta, digamos que es muchísimo más abierta y es ese pensamiento quizá de soy ciudadano del mundo y ciudadano de mi país, ¿verdad? Pero lo veo de una manera como más general. em, y pues ve, a pesar de, em, a diferencia, perdón, del comunitarismo, de la comunitarista o de la parte muy local, ve que deberíamos de poder movernos sin problema de un país a otro, que los derechos y las libertades no solo se transcriben, digamos, al país o al territorio en el que estoy, sino que son globales o son de alcance universal. Em, y por el otro lado, ese último punto del problema de las instituciones globales es que, no sé, si ven, por ejemplo, la ONU, la OMS y así, está de acuerdo en que existan, pero ve como un problema en el sentido de que no hay una capacidad de que tengan presencia o que ejecuten todo en todos los lugares. Entonces ese es como que su problema ahí. Em, Así que después de haber visto estos modelos de ciudadanía, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, em, en Guatemala, ¿qué tipo de ciudadanía ven? ¿Ven una liberal? ¿Ven una más comunitaria o una más republicana? ¿O cuál de todas estas les gustaría a ustedes incluso que ejerciéramos acá en Guatemala? Si quieren lo pueden ir colocando ahí en el chat también. A ver, acá Denia ponía, creo que el límite es que nuestras acciones no dañen a otro ni a los bienes en común. Ay, perdónenme, creo que no había leído un comentario antes. Sí, acá está de Yasmín y de Eva, perdón, los voy a leer de lo que estábamos hablando. Esto pareciera algo filosófico, pero si tenemos límites, no existe la libertad. Es interesante porque siempre en toda conducta hay situaciones que no se deben sobrepasar. Y Eva decía también, considero que la libertad no es absoluta y esto implica ser regida por limitaciones. Siguiendo con los comentarios acá. Sobre la ciudadanía, depende de las regiones, creo que se puede ver cada una de estas sociedades. También pone, me gustaría que fuera democrática, que no haya libertinaje. Sí, de hecho en Guatemala es muy interesante porque yo lo veo como que en diferentes regiones o en diferentes lugares hay diferentes tipos de ciudadanía. Em, no sé, por ejemplo, la otra vez estuve en Totonicapán hablando justamente de estos modelos de ciudadanía. Ellos me decían que ellos tienen claramente un modelo muy comunitario por la forma en que están como políticamente organizados. No solo forman parte muchísimo de las decisiones que se toman ahí, pero lo ven de una manera muy local, ¿verdad? Entonces para ellos el comunitario era más que evidente. Pero no sé, alguien, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Guatemala y no lo veo tan así, sino que a veces veo una ciudadanía bastante liberal, donde es más como individualista. Eh, a veces conozco personas que ni siquiera saben quiénes son sus vecinos, por ejemplo, entonces no hay como esos vínculos de adhesión o de cercanía. Pero en algunos otros lugares o en algunas otras colonias es como muy clara esa adhesión y es como, bueno, vecinos, vamos a resolver un problema de agua que tenemos, un problema de basura y encuentran la solución para ello, em, digamos, trabajando en conjunto o uniéndose, ¿verdad? Voy a seguir leyendo los comentarios acá. Me gustaría que en Guatemala funcionara la ciudadanía republicana. Lamentablemente considero que actualmente se vive una ciudadanía liberal.
depende del lugar, porque en el área rural es más comunitarista, sí, de acuerdo. En las áreas urbanas es más liberal, aspiraría a la republicana para después llegar a la cosmopolita. Ok, interesantísimos todos sus comentarios. Y qué bueno que están siendo bastante participativos. Siguiendo, pongamos quizá en práctica todo esto que hemos venido aprendiendo. Em, si quieren, tomemos un minuto. Ustedes en sus computadoras, en sus teléfonos o si tienen algún papel, les voy a dar, no, ni siquiera un minuto, unos 30 segundos y voy a poner acá el reloj. 30 segundos para que ustedes puedan escribir, perdón, lo estoy poniendo, para que puedan escribir o hacer una lista de lo que ustedes consideran que son características de un ciudadano que es bueno y un ciudadano que es malo. Así que voy a hacer una cuenta regresiva. Miren, ya lo estoy poniendo acá. Una cuenta regresiva y van a tener 30 segundos para hacer esa lista. Así que empezamos en 3, 2, 1. Pasó súper rápido. A ver, cuéntenme, ¿cuáles son esas características de ciudadanos que son buenos o ciudadanos que no son buenos, son malos? Un buen ciudadano paga sus impuestos, cumple con las leyes, participa en espacios de servicio comunitario, es cordial y amable, es respetuoso. El ciudadano bueno es el que participa positivamente en los vecinos, como los CODEDE, de zona. Un mal ciudadano critica y no aporta, es irrespetuoso, es maleducado. De acuerdo. Un buen ciudadano es el que es responsable, es respetuoso, no tiene deudas, es ético, cumple con sus obligaciones, deberes y participación ciudadana. Me gustan esas respuestas. Pero sí, va muy por ahí. Yo les traigo acá algunos ejemplos de ciudadanos, buenos ciudadanos que suman, malos ciudadanos que restan. Y algunos de estos que ven acá son más como en el sentido de nuestra participación cívica. Y me encanta que ustedes estén agregando más ahí. Y les voy a leer algunos de estos. Un buen ciudadano respeta y defiende la Constitución. En la parte legal, digamos que se inscribe en el registro de ciudadanos, saca su EPI para poder votar también. Un buen ciudadano participa en las elecciones. Un buen ciudadano respeta la libertad de otros y también defiende la transparencia y la rendición de cuentas, que estoy segura que es algo que ustedes han visto acá con Guate Íntegra y Junior Achievement, ¿verdad? Pero un mal ciudadano es ese que no le importan las leyes, que las desafía a cada rato. Nunca se inscriben, nunca se empadronan, tampoco lo alargan, ignoran sus responsabilidades. Alguien lo ponía ahí con palabras coloquiales, le jode la vida a su vecino. ¿Cómo es eso de cierto? Y eso ejemplifica, pues, limitar la libertad o pasarse de ese límite que existe con otros ciudadanos. Un mal ciudadano le da igual la opacidad o el secretismo, por ejemplo, en las cosas públicas. Eh, y todo esto que están incluyendo ustedes acá, estoy muy, muy de acuerdo. Creo que eso ejemplifica mucho de lo que venimos hablando hoy. Y para ir, digamos, haciendo redondita esta sesión y acerca del final, a mí me gustaría hablarles de algunas herramientas o de algunos tips de una ciudadanía responsable para
pues vivir estos valores cívicos y siempre vamos a necesitar herramientas. Así que acá les dejo algunas de ellas. Ya lo mencionaban con anterioridad, la educación cívica. Qué importante es la educación cívica. Entender pues cómo funciona nuestro sistema, qué rol jugamos nosotros como ciudadanos. También el pensamiento crítico, es decir, no es tragarse todo lo que vemos, sino que hay que cuestionar, ¿verdad? Investigar las fuentes de las noticias que estamos viendo. Y eso me lleva al tercer punto. No quedarse en una burbuja de quizá la misma información de siempre, sino que buscar a veces otras fuentes de información. Cuando se trata de elecciones, por ejemplo, en el punto 4, participar con información, con criterio, sin vender nuestro voto o dejarnos guiar, no guiar, pero dejarnos como persuadir muy fácilmente, sino que ser críticos. Eh, También involucrarnos en proyectos que sean comunitarios, desde una asociación de vecinos hasta una organización ciudadana. Si pueden dar su tiempo en voluntariado local, es excelente dar su tiempo, su talento en lugares donde hace falta. Yo creo que con estas herramientas cualquier persona puede convertirse en un verdadero agente de cambio. Así que em, recuérdense, tal vez hacia el final, o bueno, ya llegando al final precisamente, de esto, de que hay tal vez tres líneas de defensa que son muy, muy importantes cuando hablamos de una ciudadanía. Y la primera es el individuo y su libertad, es decir, cada uno de nosotros y nuestra libertad. Porque más que solo esa etiqueta o ese estatus de ser ciudadano por tener derechos, ya sea derechos civiles, derechos políticos, sociales, o el derecho a tener derechos, eh, es importante que nuestra ciudadanía pues sea activa, que protejamos a los individuos o bueno, a cada uno de nosotros y a la libertad que tenemos. Y eso me lleva al siguiente punto, al de la ciudadanía activa, que es pues la participación de las personas, perdón, la participación de las personas para poder guiar el futuro de pues, nuestras comunidades o de nuestros países. Y que yo creo que es también la base pues, de nuestra república, que son los ciudadanos, somos nosotros que tenemos que proteger y ejercer nuestras libertades. Em, y en ese sentido, es la parte en que sí, tenemos muchos derechos, podemos tener servicios públicos o exigir servicios públicos, pero ¿cómo hacemos que esos puedan funcionar para todos, verdad? Y esa es la parte la tercera parte que ven ustedes ahí, es cuidar nuestras instituciones o cuidar de las normas que tenemos, no solo para que funcionen para nosotros los ciudadanos, sino que para que funcionen en general, más allá de los servicios que puedan dar, sino que sean esas instituciones que garanticen lo que vimos anteriormente, nuestra libertad, que garanticen que algunas personas no se aprovechen de ellas solamente para su beneficio. Entonces, creo que esto es muy importante y recordarles lo que habíamos visto de la civilidad y de todos estos valores, virtudes, que son comportamientos ciudadanos que van a contribuir a que tengamos no solo mejores comunidades en la forma local de verlo, sino que a la larga un mejor país, porque finalmente los ciudadanos tenemos que estar comprometidos con el futuro de lo que queremos y es a través de pues todas las decisiones, elecciones que tomamos y que lo asumamos, ¿verdad? Con responsabilidad cívica. Entonces, yo me quedo acá con estas tres líneas de defensa como conclusión para ustedes. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, creo que estamos súper abiertos a poder responderlas. Pero nada, ha sido un gusto poder estar hoy este tiempo con ustedes y poder hablar de estos valores, de ciudadanía, de libertad, de responsabilidad también.
Hola, hola Crista. ¿Será que nos podrías contar un poco de la nueva plataforma? Ah, sí, buenísimo, es cierto, es cierto. Em, Quería contarles, bueno, quizá acá puedo proyectar mi pantalla para mostrárselas. Ustedes me dicen, ay, em, ahí está. Quería contarles, en la introducción mencionaban, yo trabajo en esta asociación que, como les decía, precisamente nuestro enfoque es difundir todos estos principios, todos estos valores para que logremos ser una verdadera república acá en Guatemala, que logremos tener mayor participación ciudadana. Como les digo, somos una asociación civil, entonces somos ciudadanos para ciudadanos, apartidarios, es decir, sin ninguna afiliación a ningún partido político, sino que más bien hacer un contrapeso a, a, al sector público, digamos. Pero una gran parte es la formación y quería contarles de esta nueva plataforma que lanzamos, que se llama Cívica, donde es una plataforma gratuita de educación, donde ustedes pueden encontrar diferentes cursos en línea y pueden ir a su ritmo. Pueden conocer obviamente de la organización, de esto que les mencionaba, el republicanismo, de cómo funciona nuestro sistema político, de libertad económica y, a ver, también de lo que hablamos hoy, de la participación ciudadana o del civismo. Así que mil gracias por el chance de poder contarles y quizá acá en el chat les voy a dejar el link para que puedan unirse. Y como les decía, es una plataforma totalmente gratuita. Y al final, pues de cada uno de estos cursos pueden tener su certificado, que sé que siempre sirve poder certificarse en todos estos temas. Pues muchas gracias, Crista. Te agradecemos el tiempo que nos dedicaste el día de hoy y por los conocimientos que nos has compartido acerca de lo que son los valores cívicos y la importancia de ellos en nuestro día a día, ¿verdad? Ahora bien, agradecemos también a todos por su participación y por su presencia el día de hoy. Esperamos que esta sesión les haya permitido reflexionar del poder transformador que tienen los valores cívicos cuando se practican en lo cotidiano. Construir una mejor sociedad comienza por cada uno de nosotros, desde el aula, el trabajo, la familia y los espacios en los que podemos participar, ¿verdad? Asimismo, les voy a compartir mi pantalla. Ahorita no. Asimismo, les queremos hacer la cordial invitación a los próximos webinars que serían el 12 de agosto, éticas en redes sociales, y el 2 de septiembre, ética del éxito. Antes de cerrar, cedo la palabra a Kimberly Calderón, que nos compartirá una invitación especial sobre la certificación de integridad. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias, Crista, también ahí por todo lo que estuvimos compartiendo y a todas las personas que están pues, acá en sintonía con nosotros durante esta transmisión. Es importante mencionar, ¿verdad?, que todo el tema de valores cívicos pues forma parte de este programa de ética en los negocios y que todos estos webinars que hoy tenemos acá forman parte pues de la certificación de integridad que queremos darles a conocer. En este momento les estoy compartiendo a través del enlace, a través del chat, el enlace en el cual ustedes pueden inscribirse para poder formar parte de la certificación de integridad. Como lo mencionábamos en los webinars anteriores, esta certificación consiste en 5 sesiones que vamos a estar desarrollándolas pues durante 5 días, ¿verdad? Empezamos el 22 de septiembre y terminamos el 29 de septiembre y ustedes pueden elegir si se van a inscribir por la mañana de 7 a 8 o por la tarde de 3 a 4. Esta certificación es completamente gratuita, no tiene ningún costo y pues lo más importante es que ustedes se están certificando como ciudadanos íntegros que efectivamente están poniendo en práctica todo lo que hoy pudimos observar
y lo que vamos a poder conocer en los siguientes webinars. Así que pues desde ya invitados a que no se pierdan las siguientes transmisiones, a que puedan inscribirse a esta certificación y que lo aprovechen porque pues esto está acreditado pues tanto por Guateíntegra, ¿verdad? Que es una de las instituciones pues de mayor prestigio también acá en Guatemala y por supuesto también acá dentro de JA Guatemala que pues nos sumamos a esta parte de la organización del evento. Así que desde ya un gusto y esperamos poder contar con ustedes en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias a todos por su participación.